como y cuando hicimos árbol, se construyó más de un modelo haciendo variaciones en las variables, haciendo cambio en variables, en algunos casos haciendo las imputaciones, otros sin hacer las imputaciones, otros haciendo la parte de cambio de características, en el otro cambiando los valores de K, evaluando distintas variables. Entonces tú construyes distintos modelos y al final determinas cuál de los modelos es el que mejor clasifica. A eso me refiero. Ah, ya. No, cuando uno construye modelos, construye un conjunto de modelos posibles. Y de ese conjunto, tú con las métricas determinas cuál es el modelo a utilizar al final, ¿no? Ok, correcto. O sea, si tenemos, digamos, dentro del trabajo desarrollamos varios modelos, tenemos que ver cuál es el que más se ajusta de acuerdo al trabajo que estamos realizando. Sí, así es. Ya, Exacto. ok. Y en la última parte, ya en este último punto, por ejemplo, nos hace mención, dice, nos puede dar un ejemplo del prototipo de cómo se mostrarán los resultados y qué debemos hacer exactamente en este punto. Ese es Ya. Por ejemplo, ¿qué van a hacer ustedes primero para ponerles un ejemplo con lo que van a hacer? Clustering de los pacientes epidemiológicos. Ya, ya. En ese caso, por ejemplo, si van a hacer segmentación, es porque después van a hacer clasificación. Y si van a hacer, porque si no, no, por alguna razón están segmentando. Si van a usarlo para luego hacer clasificación, el prototipo es como el frontend de una pantalla, de una aplicación en el cual muestre los datos o los datos que deberías ingresar para volver a hacer la clasificación del nuevo elemento que va a entrar en esa agrupación que has diseñado. Entonces, usa un prototipo, no tiene que funcionar, ¿no? Simplemente cómo sería el esquema, porque detrás de eso está el algoritmo. El algoritmo no se ve, sino una pantalla de cómo sería el ingreso de esos datos. A eso me refiero con prototipo. Ya después será la preocupación de la gente de TI que lo construya y construya una aplicación para que converse con tu modelo. Pero solamente quiero la pantalla de prototipo. Ah, ya, perfecto. Profesor, una cosa, porque nosotros, como hemos estado viendo la segmentación y bueno, no habíamos tenido una clase sobre eso hasta ahorita, nosotros hemos estado encontramos un algoritmo que es es el K-prototipo, que combina lo que es el K-modes y el K-means. Ya, Entonces, sí, está bien, porque lo que pasa es que nuestras variables son la mayoría categóricas. Entonces buscamos un modelo que fuera mixto, un algoritmo que fuera mixto y hemos usado este. Sí. Está bien, está bien. Está bien, hay varios modelos en realidad. Sí, No sí, hay sí. problema. No hay Ya, problema. perfecto. Entonces, una última pregunta, profesor, sobre lo que nos acaba de decir sobre los ajustes que hemos hecho al modelo, porque sí hemos hecho varios ajustes arriba, es un desastre. Una pregunta, entonces, nosotros cuando le mostremos este notebook, ¿tiene que estar registrado todos los cambios que hemos hecho? Porque hay cambios que, bueno, hemos cambiado ahí cosas que, bueno, podríamos registrarlo, pero ya hemos hecho cambios ahí o no, o tendremos que explicarlo nada más, o quiere pantallazo de Explicarlo. todos los... Explicas, Ah, claro. Explicas. Acuérdate que lo que les he dicho, lo que deben hacer es contarme la historia, el storytelling de todo lo que hicieron. Pero claro, ¿qué cambios te ya, refieres, por ejemplo? ¿A qué cambios te refieres? lo que pasa es que aquí cuando nosotros hemos eliminado algunas filas por errores, etcétera, Ya. por ejemplo, el index, me salía el index anterior y bueno, Claro. ahora lo hemos cambiado para que se resetee, entonces ya salía normal. De ahí otros cambios que hicimos, bueno, tienen que ver más que nada con este gráfico. Nosotros recién, como le digo, hemos visto ahora cómo se podría hacer, pero en este momento lo que hicimos fue reducir para términos del gráfico nada más, porque yo entiendo que la reducción de dimensiones tiene todo un análisis, no es tan fácil como agrupar simplemente las variables porque sí. A términos de ver si es que había alguna agrupación ahí que podríamos ver,
eso lo vamos a ver también con la parte para ver los K con el método del codo, que eso también, eso no lo hemos agregado, pero sí lo planeamos agregar. Está bien esto, porque nosotros, estas variables son en realidad para probar si es que el gráfico funcionaba, no son las variables finales. Ya. Pero sí, pero nosotros hemos agrupado 4 variables en dos grupos, pues, ¿no? Para que términos de que se vea, porque no hay ningún análisis ahí previo, simplemente para que se vea que hay algún Ya, tipo de algo pero diferente. no entiendo ya. ¿Eso lo hicieron para ver cómo funcionaba el gráfico? Si te entendí bien, o de repente estoy entendiendo mal, o Eso, cuál fue la intención. sí. Es que la intención, Bueno, antes de que supiéramos que existía un método del codo o algo más concreto en lo que es para definir el K, lo hicimos por gráfico, sí. O lo intentamos hacer por Ah, gráfico, sí. ya. Ya, pero, Claro. a ver, pero ahí, por ejemplo, ¿qué estás ploteando? Ahí estoy uniendo 4 variables. O sea, este es un Ya. grupo de 2 variables y acá hay otras 2 variables. Entonces, lo que estamos haciendo y lo que queríamos ver era un poco en conjunto, teniendo en cuenta todas las variables que estamos considerando, por lo menos para esta prueba, si se veía algún tipo de agrupación, ¿no? Pero bueno, en realidad son 4 variables hechas al azar, no es nada, no tiene ninguna relación con nada, en realidad no hemos escogido solamente para ver si funcionaban también, ¿no? El gráfico. Esto también fue antes de ver lo del método del codo. Entonces, yo entiendo, la verdad es que esperaba más el método del codo sería mejor, ¿no? Claro, yo sugeriría que lo hagan de la otra manera, porque en realidad ahí no te ayuda ni siquiera a saber cuántos grupos podrías tener. Y además es bastante subjetiva esa agrupación que han hecho, ¿no? En realidad. Sí, es bastante. Ya, perfecto, entonces, profe, entonces ya creo que están todas nuestras dudas. Una última cosa, Una bueno, eso cosa, creo, sí. un temita antes que me olvide. Cuando incluya el notebook, el notebook no tiene por qué estar trabajado, bien bonito, todo. Pongan el notebook que han trabajado, nada más ya. Porque a veces ocupa mucho tiempo arreglando el notebook, poniéndole texto bien ordenadito. Pongan el notebook que han utilizado, porque el orden de todo el análisis lo veré en el informe, por si acaso, porque entiendo que por lo que Claro. un notebook es bastante largo y eso les consume tiempo, ¿no? Yo quiero el notebook tal y como está y con los datos nada más y yo voy a ver qué algoritmos han utilizado y cómo pasan de un tema a otro dentro del notebook, nada más. No tiene por qué estar todo bonito, por si acaso, ¿no? Porque algunos toman tiempo, repito, en arreglarlo y tranquilos con eso, ¿no? Algo que te corté. Ya, está bien. ¿Algo me ibas a decir? Sí, lo que pasa es que entonces entiendo que podría ser en un solo notebook, porque a nosotros se nos hace más fácil porque eso de correr nuevamente, como hemos hecho varios cambios al conjunto de datos, o es mejor que lo partamos. Yo lo No hay parto problemas. por seguridad, porque a veces cuando es muy largo, en mi caso, ¿no? Yo me confundo, se me mezclan y a veces corro algún código que afecta a otros y yo lo suelo dividir. Pero para mí en eso como ustedes se sientan tranquilos. Si ustedes lo prefieren correr en un solo notebook, está bien, es su análisis, no hay problema. Yo lo hago en distintos, pero depende de cómo ustedes se sientan. Eso no influye en nada de la calificación. Yo voy a revisar lo que ustedes me envían. Nada más. Ya, perfecto, profesor. Ok. Profesor, Listo. Voy a estar revisando los trabajos. Voy a hacer una modificación en el tiempo de entrega ya, porque ustedes están avanzados, pero tengo otros problemas por ahí. Ahorita los voy a regresar en unos minutos a la sala principal y ahí voy a indicar algunos cambios que voy a hacer a la fecha de entrega, ¿ya? profesor, Ok, profe. Sí, dime, José profesor, Luis. quería hablar con usted unos minutos al final de la clase.